Creo que muchas de las personas que nos están viendo en este momento no saben qué fue eso de Estocolmo y la gran importancia que tuvo esta conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente humano y la primera cumbre ambiental que reunió a más de 100 gobiernos por primera vez para hablar sobre temas relacionados con el medio ambiente y cuál es todo lo que se derivó de ahí para nuestro país y para el mundo entero. La Declaración de Estocolmo, como ya lo han dicho, contiene 26 principios que siguen siendo en este momento totalmente válidos. Puso las cuestiones ambientales en el primer plano de las preocupaciones internacionales y marcó el inicio de un diálogo entre los países industrializados y los países en desarrollo sobre el vínculo entre el crecimiento económico, la contaminación ambiental, el agua, los océanos y el bienestar de las personas del mundo. Esta cumbre ambiental trató con los problemas más importantes en ese momento y para muchos generó además el inicio del derecho internacional ambiental, la cual a su vez ha marcado una pauta importante en la construcción de leyes, políticas, instituciones nacionales en cada uno de los países de América Latina y el Caribe, como lo mostraremos a lo largo de este panel. Para los países en desarrollo, especialmente para los países de América Latina y el Caribe, Estocolmo representa un importante punto de partida de la institucionalidad y la legalidad ambiental y conlleva la gradual incorporación de las consideraciones de orden ambiental en los países individualmente considerados y en las diferentes estructuras regionales, como ya lo decía y lo explicaba muy bien Piedad Martín. En este panel y en el posterior conversatorio que tenemos, donde también vamos a contestar algunas de las preguntas de las personas que nos están acompañando, este panel que va a estar con personas altamente especializadas y líderes ambientales, que si bien no estuvieron físicamente en Estocolmo, sí han seguido paso a paso la conferencia, así como de todas las cumbres ambientales posteriores, y han traído los mensajes y compromisos a la realidad nacional, propiciando importantísimos cambios y estableciendo prioridades en el corto, mediano y largo plazo. Para iniciar, vamos a ver un video maravilloso que nos ha mandado Margarita Marino de Butero para este evento. Y quiero contarles entonces primero un poco de Margarita, aunque no necesita mucha presentación. Margarita es conocida ampliamente como la gestora internacional de la defensa ambiental. Fue directora general del INDERENA, miembro de la Comisión Latinoamericana del Medio Ambiente y Desarrollo y de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, contribuyendo a la construcción del informe Brundtland, Nuestro Futuro Común. Líder en la conformación de 850 consejos verdes y cabildos municipales que promueven la participación comunitaria para la defensa ambiental del país. Es reconocida como una de las mujeres defensoras del medio ambiente en Colombia, participando en las más importantes discusiones, reflexiones y las más importantes discusiones ecológicas nacionales e internacionales. Es fundadora de una de las iniciativas más interesantes que se llama Voces 2030, que es un colectivo de pensamiento para la investigación, reflexión y acción política ambiental con los jóvenes. Es un grupo interdisciplinario y transdisciplinario que busca construir y defender planteamientos sobre el territorio sostenible con visiones complejas del territorio. Quiero cerrar con una frase de Margarita que dice: lo único que cambia el mundo es la educación, pero no solo la formal, sino lo que se aprende observando el mundo, compartiendo ideas y formulando sueños. Margarita en este video nos va a hablar de lo que pasó en Estocolmo 72 y también de los preliminares a Estocolmo, de las consecuencias mundiales y otros resultados. Es una historia maravillosa la que nos cuenta sobre los primeros pasos que se dieron y sobre la alerta de lo que estaba pasando en el mundo con relación al medio ambiente y su deterioro. Esta presentación está llena de reflexiones. Le damos el paso entonces a Margarita.
Gracias a la Oficina de Naciones Unidas en Bogotá por esta invitación. Las ideas sobre la interdependencia entre los sistemas naturales y los seres humanos y la realidad de una crisis socioambiental cada vez más frecuente han permeado todos los ámbitos del pensamiento político contemporáneo y construido desde hace décadas conceptos y teorías que promueven un cambio de estructura social, económica y cultural capaz de enfrentar los desafíos de esa crisis. Pero es en junio de 1972, en Estocolmo, cuando se realiza la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Humano, que se destaca por organizar este encuentro global que marca un punto de inflexión en la construcción y desarrollo de las consideraciones científicas y políticas medioambientales, modificando a partir de entonces los marcos del pensamiento sociopolítico de las últimas 5 décadas. La tarea urgente de contradecir los postulados del imaginario de naciones que impulsan el abuso del mundo natural, promoviendo los espacios de conversación y acuerdos entre científicos, académicos y gobernantes sobre el medio humano. Es a partir de entonces que los temas del crecimiento de la población, de las actividades industriales y patrones de consumo, de las capacidades institucionales para adoptar nuevas políticas relativas a la gobernanza ambiental, se convertirán en agendas de trabajo en todos los países, proponiendo un gran viraje fundamentado en la conservación, la restauración y la gestión de los recursos naturales, y ante el desconocimiento generalizado sobre el entorno geofísico y sus relaciones con las sociedades, se insta y motiva a los gobiernos a promulgar y defender normas que conviertan el conocimiento, la defensa y el cuidado de la naturaleza en los elementos esenciales para lograr la supervivencia humana. Es en ese entorno que aflora una conciencia planetaria sobre los modelos de crecimiento actuales que, al no considerar los límites biofísicos del planeta, cancelan la probabilidad de salvarnos de un desastre ecológico cuyas dimensiones harían muy difíciles, si no imposibles, la vida en el planeta. Es en esta ocasión que se consolida la importancia de la solidaridad y la cooperación internacional ante los problemas ambientales, calificándolos como decisivos y urgentes para la humanidad. El respeto y conocimiento ambiental guía desde entonces las más diversas propuestas y actividades en todos los rincones del planeta, y sus iniciativas se convertirán en estos 50 años a ser la construcción teórica y la propuesta política más interesante y radical del siglo XX en defensa de los derechos y valores universales del ambiente natural, social y cultural de la humanidad. Sería difícil en este corto espacio pasar revista a la extensa variedad de contribuciones que se sucedieron en la conferencia y las conclusiones de sus deliberaciones que se desarrollaron en 3 comités: sobre necesidades sociales y culturales para planificar la protección ambiental, sobre los recursos naturales, sobre los medios a emplear internacionalmente para luchar contra la contaminación, las decisiones, la Declaración de Estocolmo, el plan de acción que comprende 109 recomendaciones apuntando a evitar la degradación ambiental, 5 resoluciones referentes al peligro y armamento nuclear, a la construcción de un registro internacional de información y datos, de la cual dependería, se decidiría sobre Infoterra, a las decisiones sobre los cambios de organizaciones internacionales y a la creación de un fondo ambiental, todas sus propuestas que fueron acogidas por los 114 países. Pero útil llamar la atención a un plan, a 2 documentos icónicos. A Blueprint for Survival, traducido como un plan para la supervivencia, de Teddy Goldsmith y Robert Allen, publicado en la revista The Ecologist a principios de 1972, y el preparado por más de un centenar de científicos de todo el mundo, y de cuya redacción final se responsabilizan René Dubos y Barbara Ward, quien a su vez había sido impulsora de la conferencia, denominado Una sola Tierra, el cuidado y conservación de un pequeño planeta, el cual sirvió de base a las discusiones de los delegados.
Es acertado decir que ya a mitad del siglo pasado, el mal uso y el abuso ampliamente extendido de los recursos, los informes y estadísticas alarmantes sobre contaminación y degradación de los ecosistemas, el deterioro de los espacios naturales, junto con la incapacidad institucional y la lentitud en las medidas correctivas, adquirían una dimensión de gran riesgo. En 1968, 4 años antes de la Conferencia de Estocolmo, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, organizó en París la Conferencia de la Biosfera, que se considera como la primera reunión mundial entre estados sobre los temas ambientales. Allí se propuso un programa global de investigación y evaluación sobre el conocimiento de la estructura y funcionamiento de la biosfera que incluyen perspectivas sociales. En este marco, la UNESCO crea en 1971 el programa Hombre y Biosfera, MAB, y desarrolla la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, que se inicia en el año 76. De hecho, la Conferencia de Estocolmo reconoce los temas de trabajo del MAB y fortalece varias de sus recomendaciones, identificando los temas de sostenibilidad como centrales a la discusión del desarrollo. Ya en 1967, solicitada por el gobierno de Suecia, empezaba la preparación de la Conferencia de Naciones Unidas en Nueva York. Muchos consideran hoy en día que Estocolmo 72 estuvo a punto de no celebrarse, y esto está muy bien documentado. En diciembre de 1971, por la oposición de varios gobiernos de países desarrollados que consideraban exagerada y alarmista la urgencia de tratar los temas ambientales a tan alto nivel de decisión, y de otra parte, por los cuestionamientos de muchos de los países del sur que argumentaban que muchas decisiones ambientales podrían interferir con sus programas de asistencia internacional a su desarrollo económico. Después de un periodo turbulento de consultas y reuniones difíciles, de revisiones y reuniones preparatorias de más de 4 años, de aceptaciones y negativas de asistencia a la conferencia, los que apostaban por su realización confiaban en el interés del gobierno de Suecia, la determinación de su primer ministro Olof Palme y las habilidades políticas de Maurice Strong, quien había sido designado como director ejecutivo de la conferencia por el secretario general de las Naciones Unidas. Strong, en una carrera contra el tiempo, promovió 6 reuniones preparatorias, nombró asesores rusos y de Europa del Este, confrontando el escepticismo y las opiniones negativas de algunos científicos europeos. Llamó al grupo de expertos de MIT que acababan de publicar el documento más controversial desde entonces, Los límites al crecimiento. Contrató a la eminente Barbara Ward, reconocida ambientalista y editora internacional de The Economist, y convenció a Indira Gandhi, una líder indiscutible del pensamiento tercermundista, a inaugurar la conferencia. No solo los delegados oficiales hacían historia. Se estima que alrededor de 400 ONG se reunieron en un foro del medio ambiente paralelo, en el que por primera vez organizaciones no gubernamentales y tras intentos debates eran invitadas por las Naciones Unidas. Presididas por Barry Commoner y un gran amigo de Latinoamérica, el profesor iraní Taghi Farvar, se lograron reunir diversos grupos sociales que discutían sobre los mecanismos internacionales, criticaban ácidamente asuntos que discutían los delegados en la conferencia, salieron a la luz dinámicas de los llamados primer mundo y tercer mundo, estudiaban y se analizaban la injerencia de las transnacionales, sus fortalezas y su influencia en la política y los gobiernos, se planteaban nuevos tipos de organizaciones, cuáles apoyos eran importantes para la sociedad, cuáles tecnologías nocivas eran impulsadas, qué normas urgentes eran necesarias. Coincidieron organizaciones no gubernamentales y líderes sociales, unidos por los cambios, lo cual fue un primer intento de escuchar a la sociedad civil, las voces de otras visiones que a partir de entonces tendrían cabida en las sucesivas conferencias que desataría el programa de la conferencia. Estocolmo 72 también se identifica con la democratización de sus deliberaciones. Debe reconocerse que desde el punto de vista latinoamericano y del Caribe, esta región, pionera en la crítica tercermundista a las percepciones ambientales del llamado primer mundo, presentaba ya en aquella época el informe contestatario llamado Catástrofe o Nueva Sociedad, el modelo mundial latinoamericano,
propuesto por la Fundación Bariloche. Al respecto, expertos latinoamericanos de esa fundación ponen en cuestión las ecuaciones referentes a las alarmas sobre el agotamiento de recursos naturales debido principalmente a la explosión demográfica. El profesor Gilberto Galopín, miembro de la fundación y miembro del grupo al cual hago referencia, anotaba que la crítica que se hacía al modelo del MIT tenía tanto una dimensión técnica, tanto como filosófica y ética explícita, que el modelo mundial latinoamericano era una respuesta del sur o por el sur frente a una posición apoyada por el norte, la cual atribuía el subdesarrollo, los problemas internacionales y la pobreza a una sobrepoblación de los países en desarrollo. Asimismo, un grupo de eminentes latinoamericanos encontró en el visionario Mark Nerfan y el científico Ignacy Sachs, promotor del ecodesarrollo, apoyo para organizar un grupo de 27 expertos y académicos en Funes, Suiza, en junio de 1971, para preparar un documento centrado en la integración de las estrategias ambientales y del desarrollo, lo que facilitaba poder considerar perspectivas diferentes y alternativas, resaltando claramente los problemas ambientales de los países industrializados y la diferencia que se encuentra con los países en desarrollo. El informe llamado el Informe Desarrollo y Medio Ambiente es el primero en hacer una llamada a la relación entre desarrollo y medio ambiente, y a partir de enfoques multidisciplinares y transdisciplinares, presentando diferencias conceptuales y políticas del mundo en desarrollo. Este documento llegaría a ser integrado luego en sus elementos más sustantivos a la declaración final y representaría la visión y sobre todo las demandas de la región respecto al incipiente tema de la sostenibilidad. Como diría más adelante el historiador ambiental Guillermo Castro, lo esencial aquí es que este tipo de demandas nos lleva a un problema que no puede ser más concreto. Se trata del hecho históricamente comprobado de que si deseamos un ambiente distinto, tendremos que construir una sociedad diferente. Desde entonces, la lucha ambiental de América Latina estuvo muy relacionada con la promoción de estilos de desarrollo para una sociedad diferente, que considere tanto las potencialidades como las restricciones ambientales para el mejoramiento de la calidad de vida de la población y un énfasis en el reconocimiento de culturas y visiones autóctonas, experiencias y gobernanzas locales y populares indispensables a nuestra propuesta para un desarrollo sostenible. Pero es indudable que las iniciativas de Estocolmo cambiaron el rumbo de las discusiones globales sobre el medio ambiente, instalaron la más importante institucionalidad internacional sobre el tema, el PNUMA, y promovieron en los gobiernos los primeros ministerios, institutos de investigación, estudios e informes, acuerdos internacionales, cátedras académicas y toda una amplia difusión de estos temas, convocados para debatir sobre la crisis ambiental, la destrucción constante de la biodiversidad y los recursos naturales en todos los espacios de la Tierra, y al mismo tiempo la necesidad de encontrar respuestas a las situaciones de deterioro de los sistemas naturales de enormes proporciones previstas por la ciencia. Un editorial del Globe and Mail en Toronto de junio 7 de 1972 pronosticaba que la reunión de Estocolmo de 2 semanas podría producir un enorme tajo de papeles, una gran resolución que sería fácilmente olvidada debido a su impracticabilidad, o alternativamente se disolvería en cinismo y recriminación de no tener en cuenta la economía real. Afortunadamente, nada de esto ocurrió. 11 años más tarde, en 1983, los pioneros de Estocolmo 72, personajes que habían inspirado la conferencia, escrito sus borradores y sus propuestas, diseñado y dirigido sus nuevas instituciones, presentaron ante el secretario general de las Naciones Unidas una nueva iniciativa de carácter independiente que pudiera presentar un informe que reflejara la urgencia de encauzar las propuestas de las ciencias de la Tierra y del desarrollo sostenible
en las políticas públicas de los estados. Ese mismo año se organizó la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, llamada la Comisión Brundtland, debido al nombre de su presidenta, la primera ministra noruega y reconocida líder en estos temas, la doctora Gro Harlem Brundtland. Su tarea, un programa para el cambio. Su informe, nuestro futuro común. Fueron análisis de un momento nuevo, lo que llamamos en el texto la interconexión de las crisis. Integrar en los conceptos del desarrollo lo ecológico, lo histórico, lo social, lo económico y lo político. Hacer relevante la importancia de entender las interrelaciones entre los ecosistemas y los procesos humanos y encontrar las causas y los remedios de los daños que pueden ocasionar las actividades económicas en los ecosistemas de nuestro entorno, en la calidad de vida y en el futuro de todos. Pero eso es otra historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita, por ese maravilloso video que además nos da toda la historia de lo que es el comienzo de este movimiento ambiental. Julio Carrizosa no necesita mucha presentación, es el reconocido experto ambiental de Colombia y todos nosotros le decimos nuestro gran maestro. Disculpen, es ingeniero civil de la Universidad Nacional, magíster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y en Economía de la Universidad de los Andes. Su vida le ha dedicado al estudio y construcción de la agenda ambiental del país. Ocupó destacados cargos al interior del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, fue gerente del INDERENA, en donde estuvo a cargo del Código Nacional de los Recursos Naturales, el primero del mundo. Además fue decano y profesor universitario y asesor de Colciencias, del BID, de la OEA. Por sus méritos ha sido galardonado con la Distinción Nacional del Medio Ambiente y el Premio Nacional al Mérito Científico en la categoría de vida y obra. Y además es miembro honorífico de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Gracias, Julio, por estar aquí. Julio nos hablará de lo que fue Estocolmo 72 para nuestro país, cómo fue la participación de Colombia, la incidencia en ese momento en la política colombiana. Por ejemplo, como ya lo dije, el Código de los Recursos Naturales, el cual sigue todavía siendo importante y válido en este momento. Las prioridades que se establecieron en ese momento, lo que se cumplió, lo que no se cumplió, y con miras al futuro, Julio nos contará cuáles son las prioridades ahora. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Elsa Matilde. Agradezco mucho la invitación porque me da la oportunidad de reflexionar sobre todo lo que ha pasado en Colombia a partir de Estocolmo y antes de Estocolmo. A la reunión de Estocolmo, el gobierno de Misael Pastrana, que acaba de lanzar su plan de desarrollo de las 4 estrategias, nombró una delegación que estaba presidida por un célebre abogado que se llamaba Luis Villar Borda. Y está también constituida por Sven Cetelius, profesor de química en la Universidad Nacional de Colombia, y por el capitán Ospina, que acaba de ser nombrado director de Colciencias. Era entonces una delegación de muy alto nivel. Voy a leer algunas de las palabras que dijo al final de la conferencia el doctor Luis Villar. Empieza hablando de las diferencias entre los países pobres y los países ricos, algo de lo que acaba de decir Margarita. Dice, en los países pobres, estos procesos, se refiere a los procesos ambientales, se presentan en menor escala, generalmente en los grandes centros que han importado sin la debida discriminación las tecnologías y los equipos de las naciones desarrolladas, a las que siguen en el camino que lleva a la contaminación. En esos países, el peligro más grande es que la pobreza,
las presiones de los compradores foráneos y el deficiente conocimiento científico de la potencialidad y manejo apropiado de sus reservas está llevando frecuentemente a explotaciones que agotan no solamente los recursos naturales, que suelen ser distribuidos hasta niveles que ya no permiten su recuperación. Mientras los países altamente contaminados deberán gastar enormes sumas para eliminar los productos perjudiciales, los países subdesarrollados podrán evitar el problema impidiendo que se instalen en el suelo procesos contaminantes que además corresponden a tecnologías obsoletas, cuyos productos estarían siempre en desventaja en el mercado. Como alternativa, dice el doctor Villar, los países tropicales pueden ofrecer la posibilidad de un desarrollo con nuevas tecnologías limpias, basadas en la utilización de los recursos renovables que den a sus pueblos el necesario bienestar, la posibilidad de industrialización y comercialización de sus productos y contribuyan a mejorar el equilibrio ecológico de nuestro planeta. Podría decirse hoy día cosas muy parecidas. Y es que la cuestión ambiental es muy antigua, como todos ustedes saben, pero no es malo recordarlo. La cuestión ambiental está vigente desde el momento en que se inició la especie humana, del momento en que empezamos a reflexionar sobre qué se puede comer, sobre cómo lidiar con sus vecinos, sobre qué es lo que pasa con el agua. Todo esto son reflexiones de hace decenas de millones de años, de millones de años, mejor dicho. Y esa reflexión tiene mucho que ver, y es bueno recordarlo en este momento, tiene mucho que ver con la visión religiosa de la realidad. Cuando llegaron los primeros españoles a Colombia, tenían entre ellos frailes franciscanos, que ya hablaban del hermano, de la hermana Luna, del hermano Lobo. Pero se enfrentaron a los grupos indígenas que iban mucho más arriba, que adoraban el sol, la luna, las montañas, los lagos, los ríos, eran sus dioses. Cuando llegaron los españoles a la sabana de Bogotá, los muiscas adoraban un árbol, los nogales. Estos antecedentes religiosos continúan y son causa de grandes problemas todavía en este planeta tan sumamente modernizado. En los momentos en que se inicia la conferencia, el presidente era Misael Pastrana Borrero. Misael acababa de ganar las elecciones en un conflicto tremendo que dio después lugar a la creación de uno de los grupos guerrilleros del M-19. Misael era el último presidente de lo que se llamó el Frente Nacional. Y estaba completamente convencido, como estábamos muchos en ese momento, de la necesidad de imponer la teoría del desarrollo económico y las teorías de crecimiento económico en Colombia y prácticamente en todos los países que nos rodeaban. Pero el tema ambiental ya existía en Colombia, no solamente por las diferencias entre las ideas de San Francisco y las ideas panteístas de los grupos indígenas y animistas de los grupos indígenas colombianos, sino por hechos tan importantes como la creación que hicieron los españoles de la misión botánica. La misión botánica era una demostración clara de cómo la ilustración europea
había llevado a un utilitarismo en donde se buscaba la utilidad de las plantas que existían en el nuevo continente. Esa visión que parece muy moderna es del siglo XVI, del siglo XVIII. Uno de los puntos que debemos recordar es que a partir de esa visión de las plantas útiles de Colombia, duramos mucho tiempo haciendo multitud de estudios sobre el tema. El último de ellos, tal vez el más importante, fue el libro de las plantas útiles de Colombia, escrito por el padre Enrique Pérez Arbeláez, que todos nosotros debemos considerar cuando hablamos de la necesidad de establecer prioridades. Sin embargo, a través de todos estos años en que se hemos trabajado sobre el tema, es muy poco lo que hemos utilizado las plantas útiles colombianas. Más que todo, nuestro desarrollo económico se ha fundamentado en plantas de otros países como el café o como la caña de azúcar o como el trigo, que fue parte de nuestro crecimiento económico hace muchos años. En realidad, entonces, hay que tener en cuenta, y es uno de los puntos que se trataron con mucho cuidado en Estocolmo, las diferencias de cada uno de los países cuando se trata de hacer prioridades ambientales. Como mencionaré posteriormente, a partir de la conferencia de Estocolmo fue que surgió el concepto de ecodesarrollo, o sea, un desarrollo fundamentado en las características ecológicas de cada país. Y eso surgió por las discusiones de las cuales da completamente cuenta el texto de Luis Villas Murta. Hay que tener en cuenta también que en algún momento hubo un presidente de la República, nada menos que el presidente Laureano Gómez, que dedicó una hora de su discurso, transmitido por todas las cadenas radiales del país, a una prioridad ambiental. En 1950, cuando estábamos ya en medio de la violencia partidista, Laureano Gómez dijo que iba a hablar y ordenó que todas las cadenas radiales lo transmitieran. Y habló durante una hora acerca del problema que constituía para ese momento en Colombia las quemas y todo lo que debíamos hacer los colombianos para evitar las quemas. Hoy en el periódico El Tiempo veo que todavía las quemas son una prioridad en Colombia. No hemos podido hacer nada. Y afortunadamente a continuación hubo grandes cambios institucionales en Colombia y es bueno tenerlos en cuenta. El siguiente presidente que tumbó a Laureano Gómez, el general Rojas Pinilla, fue quien creó las primeras corporaciones regionales dedicadas al desarrollo y a los recursos naturales, al manejo de los recursos naturales para asegurar la provisión de agua en los acueductos y en las plantas hidroeléctricas. Esa fue la creación de la CBC en 1953-54. Y el siguiente presidente, el doctor Alberto Lleras Camargo, que fue el primero del Frente Nacional, el que tumbó a Rojas Pinilla, también debemos recordarlo como parte de nuestros esfuerzos para establecer prioridades ambientales. Alberto Lleras, en el año 59, un año después de posesionarse, presentó al Congreso un proyecto de ley para establecer parques nacionales en Colombia y establecer las primeras reservas forestales, las enormes reservas forestales de la Ley Segunda. ¿Cómo fue posible que en ese momento, cuando Alberto Lleras estaba enfrentado a hacer la paz, tuviera el tiempo suficiente para lanzar esa ley que es la que fundamenta los parques nacionales en Colombia?
debido a las ideas internacionales. Todavía no estaba publicada la Primavera Silenciosa, ni se había hablado tampoco de los límites del crecimiento. Es necesario analizar cómo eso fue posible. Y dos presidentes más tarde, el siguiente presidente del Partido Liberal, el doctor Carlos Lleras Restrepo, que se enfrentó nada menos que a la reforma agraria, a realizar la reforma agraria en un país en que nunca la había hecho. Tuvo tiempo suficiente también para crear un instituto dedicado al manejo racional de los recursos naturales renovables, el INDERENA, del cual fue directora la doctora Margarita Marino. ¿Cómo fue eso posible también? Estábamos en 1968. Ya estaba publicado, eso sí, ya estaba publicada la Primavera Silenciosa que nos había angustiado todos. Pero en ese momento, en el gobierno de Carlos Lleras, el objetivo principal era el desarrollo a través de la reforma agraria. Sin embargo, él tuvo tiempo para hablar del ambiente. Y el siguiente presidente, el cual ya he mencionado, de Misael Pastrana, se enfrentó a tal vez una de las primeras grandes discusiones ambientales en Colombia, que fue la discusión acerca de la posibilidad o no de establecer hoteles en el Parque Tayrona. El Parque Tayrona ya había sido creado, fundamentado en la Ley Segunda de Alberto Lleras Camargo. Y dentro del INDERENA ya se habían conformado dos grupos muy opuestos que discutían acerca de las cosas que ha planteado Margarita hoy, de los problemas de crear una nueva sociedad. Porque el gobierno de Pastrana se había iniciado con el establecimiento de un plan de desarrollo. Los planes de desarrollo se establecieron en Colombia primero que en cualquier otro país del mundo. Y este plan de desarrollo de Pastrana se llamaba las 4 estrategias. Una de las estrategias era aumentar naturalmente los ingresos por exportaciones. Otra de las estrategias era aumentar la equidad en el país. Hay prioridades que estamos continuamente tratando de conseguirlas y que no hemos logrado. Y esas estrategias habían influido al INDERENA, porque dentro de las estrategias para aumentar nuestras exportaciones, habían llegado a la conclusión de que entonces era necesario también aumentar las exportaciones de madera en bruto y aumentar nada menos que las exportaciones de pieles de animales silvestres y de animales silvestres vivos, como los primates que se usaban en las investigaciones sobre salud. Y habían llevado también a que el INDERENA tuviera que aprobar la construcción de hoteles dentro del Parque Tayrona, que era ya un parque adorado por todos nosotros, no solamente por los ambientalistas, no, por todos los que habían gozado con los paisajes del Parque Tayrona. Y en el INDERENA entonces se conformó una discusión muy fuerte entre aquellos que querían aumentar esas exportaciones que habían quedado en el plan de desarrollo y aquellos que llegaban con otras ideas y que decían que eso era imposible, que eso era un completo absurdo. O sea, había discusiones entre grupos desarrollistas y grupos conservacionistas. Eso antes de Estocolmo.
Tras la reunión de Estocolmo, quienes fueron en representación de Colombia, el doctor Villalborda, el capitán Ospina, el doctor Bencetelius, el doctor Salgado, que era rector de los Andes, se dedicaron a divulgar en el país lo que se había discutido en Estocolmo. Ya nosotros teníamos una idea relativamente clara de las discusiones, porque en los periódicos, gracias a lo que explicó el representante del Tiempo, ya gracias a los periodistas ambientales, ya sabíamos que la delegación del Brasil se había opuesto a la conferencia con fundamento en lo que ellos llamaban su derecho al desarrollo. La delegación del Brasil era la delegación de la junta militar que gobernaba el país. Y entre los grandes proyectos de esa junta militar que gobernaba el Brasil estaba la construcción de grandes autopistas que cruzaran la selva amazónica. Y para conseguir que eso no fuera vetado internacionalmente, la delegación del Brasil intervino continuamente durante la conferencia tratando de hacer que las declaraciones de la conferencia no tuvieran la menor importancia. Fíjense ustedes cómo dentro de América Latina, esa discusión que tuvieron los españoles cuando llegaron a enfrentar a San Francisco con las visiones panteístas de los indígenas, también continúan. Y fue en el Brasil cuando, unos 5 años después, uno de los grandes ambientalistas brasileños hizo una declaración en la cual declaró claramente cómo el concepto de ecodesarrollo estaba haciendo imposible construir una nueva sociedad en el Brasil. ¿Por qué? Todavía estamos discutiéndolo. En Colombia, la presentación de las declaraciones de Estocolmo tuvo dos efectos interesantes. Uno, el interés que despertó la posible existencia de una legislación ambiental internacional y la relación de esa legislación internacional con la posibilidad de hacer algo en Colombia. Y en una de las reuniones que se hicieron posteriormente, que se llamó la reunión de urbanización y ecología, generada por un conjunto de arquitectos importantes, expertos en urbanismo, unidos a la gente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, llegó a la conclusión al final de que era necesario hacer un código. La propuesta no fue hecha por un arquitecto ni por un ambientalista, fue hecha por un abogado de enorme importancia en el gobierno de Barco. Y afortunadamente ya el gobierno de Pastrana estaba muy influido sobre lo que se estaba modificando en las Naciones Unidas y haya sido creado el PENUMA. El PENUMA para nosotros fue de una enorme importancia gigantesca. El gobierno entonces adoptó esa decisión que se había presentado en el seminario sobre urbanización y ecología y ordenó al INDERENA crear un código. Y en el INDERENA un grupo de abogados, de ingenieros, de biólogos logró hacer el primer código bajo la dirección de Joaquín Banintello. El primer código en el mundo. Posiblemente uno de los pocos códigos ambientales que existen en el mundo. Todo esto influyó también en la difusión en Colombia
del concepto de ecodesarrollo. El concepto de ecodesarrollo no fue ni siquiera nombrado en la conferencia de Estocolmo, pero como Maurice Strong tenían ya claramente que el problema era las contradicciones entre lo que se llamaba o se está llamando ya ambientalismo y la teoría general del desarrollo económico y los límites del crecimiento. Maurice Strong era muy amigo de Ignaz Sachs, que fue uno de los ambientalistas internacionales más famosos en esa época. Y entre Strong y Sachs empezaron a hablar de ecodesarrollo. Y Sachs vino a Colombia, invitado creo que fue por Conciencias, y los que asistimos a su conferencia vimos que el concepto de ecodesarrollo se prestaba muy bien a nuestras diferencias ecológicas, a la diferencia entre nuestras regiones. El INDERENA en ese momento ya estaba trabajando en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la Ciénaga Grande. Y entonces pensamos que era posible y necesario hacer un proyecto piloto de ecodesarrollo en la Sierra Nevada. Y afortunadamente el PENUMA, celebro que aquí esté la delegada del PENUMA, porque fue el PENUMA, en cabeza de Maurice Strong, el que nos dio los recursos suficientes muy rápidamente para iniciar un proyecto de ecodesarrollo en la Sierra Nevada, en el cual estuvimos trabajando en campo alrededor de 3 años. Sin embargo, ese proyecto de ecodesarrollo en el siguiente gobierno, que fue el del doctor Turbay, desapareció. Y la desaparición del proyecto de ecodesarrollo me lleva a comentar acerca de un tema que generalmente no se considera como un tema ambiental y que tiene que ver mucho con la definición de ambiente, que se trató durante la elaboración del código, porque en la elaboración del código estábamos trabajando muchas personas que apenas hasta ese momento estábamos pensando en el problema ambiental. Y entonces, una de las primeras discusiones que tuvimos elaborando el código era ¿qué es ambiente? ¿Qué significa ambiente? ¿Es simplemente el manejo racional? ¿O hay que tener en cuenta que hay varias racionalizaciones? Que es la racionalidad de los economistas y está la racionalidad de los biólogos y la racionalidad de los ingenieros forestales. Y esa discusión dentro del INDRENA llevó a que en el Código de Recursos Naturales de Colombia hay una nueva definición de ambiente que generalmente no la tienen en cuenta en los grupos ambientales, que es que el ambiente incluye las condiciones de vida de la gente que vive en las ciudades y la gente que vive en el campo. Las condiciones de vida en Colombia son parte de nuestro ambiente, lo cual lleva a la conclusión de que el ambiente en Colombia es todo lo que rodea a cada cual, es lo diferente, lo otro, lo que nos rodea. Y hay que insistir continuamente en eso, porque eso tiene mucho que ver con las discusiones acerca, bueno, entonces, ¿por qué es que hemos tenido tan claros esas prioridades? ¿Por qué no hemos podido realizarlas? ¿Por qué continúan asesinando a los líderes ambientales como asesinaron a 2 hace 3 días? ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Y eso tiene relación con el fracaso del proyecto de ecodesarrollo. Después de reflexionar mucho sobre qué fue lo que sucedió, hubo 2 causas. Una, el gobierno Turbay, guiado por gente que estaba en contra del tema, acabó con el proyecto porque
surgió la idea de que el proyecto de desarrollo estaba ayudando a la guerrilla en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y la segunda, porque el proyecto principal de ecodesarrollo, que era una serie de bosques comunales, que después se llamó Prideco, empezó a fracasar porque la gente que estaba sembrando los árboles, encontró que era mucho mejor sembrar cocaína y marihuana. Entonces, ahí surge el tema el tema del narcotráfico. Es el tema del narcotráfico, problema ambiental, me dirán, ¿por qué habla usted de eso? ¿Para qué hablar de eso en algo que tiene que ver simplemente con defender la naturaleza? Y es que ya estamos completamente convencidos, muchos ambientalistas en Colombia, que la naturaleza no se puede defender sin defender la totalidad, sin buscar el cambio en la sociedad del cual ha estado hablando Margarita Marino durante tantos años. Sin modificar la sociedad, no modificarla dentro del marxismo, porque el marxismo también ignora los problemas de la naturaleza. El marxismo llevó a la Unión Soviética a grandes tragedias ambientales. Tampoco dentro del neoliberalismo, porque el neoliberalismo ignora completamente ya los problemas ambientales, a no ser que estén optando algunos de ellos por desarrollo sostenible. Lo que tenemos que buscar dentro del ambientalismo, y esta propuesta que está haciendo el PNUD, esta propuesta que está apoyada por el PENUMA, de hacer una consulta nacional, de adelantar unos diálogos, puede ser la gran oportunidad para encontrar en Colombia la forma de librarnos del narcotráfico, la forma de librarnos de la violencia, tanto de la violencia de la izquierda como de la violencia de la derecha, y poder construir una sociedad que esté de acuerdo con lo que se comentó en Estocolmo hace 50 años. Eso es lo que yo les quería decir hoy. Muchas gracias por la oportunidad que me han dado. Julio, muchas gracias. Gracias por esa historia maravillosa de lo que ha sido el ambientalismo en Colombia, desde la llegada de los españoles hasta estas discusiones que nunca se terminan, la creación de los parques nacionales, el conflicto del Tayrona, que sigue igualmente vigente en este momento, pero además es increíble que las quemas de las cuales en 1950 era una preocupación, no hemos podido saber cómo lidiarlas, y en este momento es uno de los temas ambientales más graves que tiene el país. Pero cómo se mete lo del ambiente en el plan, los planes de desarrollo, y faltan muchas cosas todavía por hablar, que de pronto las podemos hablar en el conversatorio después de todo eso. Pero también me surge esa idea de ecodesarrollo que fue tan fuerte en un momento, de pronto pasó de moda, y de pronto hubo un momento en que las empresas hablaban de ecodesarrollo, que las organizaciones hablaban de ecodesarrollo, y de pronto ya no se volvió a hablarme de ecodesarrollo. Y muy importante, esa parte de definición que dices de ambiente, que las condiciones de vida son parte del ambiente, eso nunca lo tenemos en cuenta, siempre se considera como cosas aparte. Muchas gracias, Julio. Continuemos ahora con Manuel Rodríguez. Manuel es la voz líder del sector ambiental colombiano, es la voz de los ambientalistas, es nuestra voz a nivel nacional e internacional. Manuel fue ministro del Medio Ambiente, el primer ministro del Medio Ambiente, es profesor y experto en múltiples campos de la Agencia Ambiental Nacional e Internacional, ingeniero industrial y magíster en Administración de Empresas de la Universidad de Oxford, fue gerente del INDERENA y promotor de la creación del Ministerio del Medio Ambiente, siendo la persona, como ya lo dije, el que ocupó por primera vez este cargo. Ha presidido los foros de bosques de las Naciones Unidas y fue miembro de la Comisión Mundial de Bosques y Desarrollo Sostenible. Es profesor emérito de la Universidad de los Andes y creador del Foro Nacional Ambiental, cofundador del Centro de
Centro para América Latina, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la iniciativa Parques Como Vamos, de la Alianza por la Defensa de la Sabana de Bogotá y del Foro Nacional Ambiental que preside. Manuel es un estudioso de toda la parte ambiental, pero conoce muy bien, ha estudiado mucho lo que significan las cumbres ambientales, los que han sido todas estas cumbres y cuáles son sus legados, cuáles han sido los legados de estas cumbres, los convenios derivados de Río 92 y de Johannesburgo. ¿Cuáles son esas consecuencias, como son los convenios de diversidad y la de cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible? Manuel nos hablará de cuál ha sido la incidencia de estas convenciones para Colombia, qué se derivó de ellas en nuestro país y qué sigue para Colombia en miras al cumplimiento de estas convenciones y de los objetivos de desarrollo sostenible. Manuel, tienes 20 minutos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Elsa Matilde. Pues yo soy el tercer expositor después de las magníficas exposiciones de Julio y Margarita, así que la cuesta me queda dura. Pero voy a comenzar con lo siguiente. Margarita Marino se refería a la Conferencia de la Biosfera como uno de los antecedentes fundamentales de la Conferencia de Estocolmo. Pero hay que mencionar que la primera conferencia sobre medio ambiente en el ámbito de las Naciones Unidas fue en 1949, que es algo que se olvida con frecuencia. En 1947 se convocó la Conferencia de las Naciones Unidas para la Conservación y Utilización de los Recursos Naturales, en la cual fue, entre otras cosas, una iniciativa del presidente Franklin Delano Roosevelt. Y ahí, en la convocatoria de esas conferencias, había muchísimas preocupaciones, pero entre otras, los daños que había hecho la guerra a la naturaleza y cuáles serían los diagnósticos sobre esos daños y formas para sanarlo, por decirlo así. Muy interesante la conferencia. A la conferencia participaron 1.000 personas. Durante 3 semanas se reunieron en San Francisco y 500 de los delegados fueron seleccionados por el secretario general de las Naciones Unidas a partir de ternas que le enviaban los gobiernos de los países. Participaron 50 países. Lo más interesante de esa conferencia es que los tópicos que se trataron en esa conferencia fueron muy similares a los que se trataron en la conferencia de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo. Muchas personas tienden a decir que es en Río de Janeiro donde se reconoce esa relación, pero ya Margarita Marino había expuesto cómo se reconoce en la conferencia de la biosfera y cómo también se reconoce en la conferencia de Estocolmo. Pero esta conferencia, repito, tuvo temas muy similares a las de la conferencia de Río, que tuvo lugar en 1992. Y estamos hablando aquí de 1949. En esa conferencia se trataron las relaciones entre conservación y desarrollo como un tema central. Y las discusiones se enfocaron en las relaciones entre conservación y uso, en la necesidad de desarrollar estándares o normas para asegurar la conservación y en la relación entre conservación y desarrollo. El alcance de la conferencia fue limitado porque no se le dio un mandato de hacer recomendaciones, pero tuvo una importancia central en el sentido de que las Naciones Unidas incorporó el tema de los recursos naturales y el desarrollo y esa interrelación en su agenda, porque en la Carta de las Naciones Unidas ese no fue un tema que se previera. Y desde entonces las Naciones Unidas inició un conjunto de acciones dirigidas a diferentes tratados. Hay que recordar los tratados
para la prohibición de los ensayos atómicos, una de las grandes amenazas a la naturaleza. Hay que recordar también los tratados muy tempranos, en el año 1954, sobre cómo resolver el problema de los derrames en el mar de los grandes petroleros. Hay que recordar un tratado en 1954 también sobre la conservación de la vida marina. En fin, e incluso el primer gran tratado que se hizo en 1971 con un ecosistema, sobre un ecosistema particular que fue Ramsar, que se adoptó en 1971, es decir, un año antes de la conferencia de Estocolmo. Sobre la conferencia de Estocolmo, brevemente quisiera mencionar lo siguiente. Allí, como lo dijo Margarita Marino, se hizo presente Indira Gandhi. E Indira Gandhi, en un bello discurso, dijo: el mayor problema de la contaminación en el mundo es la contaminación de la pobreza. Entonces quedó ahí también sellado el principio de que parte de la agenda de medio ambiente y desarrollo es que uno de los puntos centrales es erradicar la pobreza, como lo recordaba Julio Carrizosa. Por su parte también apareció una cuestión muy interesante, y fue que esa conferencia en parte fue convocada por la gran preocupación que había por los incendios forestales y por la destrucción del bosque amazónico. Y allí Brasil tuvo una posición muy dura. Dijo: nosotros tenemos derecho a tumbar y talar los bosques del Amazonas para nuestro desarrollo, así como los europeos tuvieron el derecho de hacerlo con sus bosques. Esa es una posición que posteriormente modificó Brasil, pero que parece que recientemente lo hubiera recuperado el actual jefe de Estado brasilero, de acuerdo a las políticas que ha desarrollado. Pero de nuevo, ahí aparece, digamos, como esa tensión entre medio ambiente, desarrollo, esa tensión entre la conservación y la erradicación de la pobreza, y cómo sin la erradicación de la pobreza no se va a resolver el problema ambiental, etcétera, etcétera. Naturalmente, Río 92 es un hijo de Estocolmo, ¿no? ¿Por qué se convocó Río 92? ¿Cuál fue la necesidad de hacerlo? Pues bueno, resulta que entre 1972 y mediados de los 80s hubo unos gravísimos accidentes ambientales. Hay que recordar el desastre que fue el escape de gases letales de la planta de Union Carbide en Bhopal, India, en la cual se estima que murieron cerca de entre 3.700 y 10.000 personas, siendo el mínimo 3.700 personas, pues que indica la magnitud del problema. Además, 500.000 personas de la población tuvieron algún tipo de efecto en su salud, muchas veces de mucha gravedad, y además los niños que están en gestación, muchos de ellos sufrieron consecuencias genéticas de primer orden. Entonces, ese fue uno de los graves accidentes. Otro muy grave fue en su momento el derrame de petróleo del Exxon Valdez en el Ártico, con todo lo que eso significó. Otro evento que se recuerda también como un accidente que tiene que ver con lo ambiental fue el hecho de que una avalancha sepultara la población de Armero. Si bien el origen último de esta avalancha fue la erupción del Nevado del Ruiz, es claro que la enorme deforestación de las cuencas del Ruiz magnificaron y también fueron una causa directa de que se produjera esa avalancha. En otras palabras, si esas cuencas hubieran estado reforestadas, las consecuencias hubieran sido mucho menores e incluso la avalancha pudiera no haberse producido. Entonces, esos fueron motivos de alarma. Hubo muchos otros, y eso fue parte de las motivaciones para que las Naciones Unidas convocara a la Comisión Brundtland, a la cual se ha referido Margarita Marino. Y la Comisión Brundtland, aparte de sacar de su maravilloso informe de nuestro futuro común, que es uno de los hitos del medio ambiente y de los hitos históricos sobre el medio ambiente
y Desarrollo, la comisión recomendó que se hiciera una conferencia sobre medio ambiente y desarrollo. Entonces vino todo el proceso de convocatoria de Río 92, y en la convocatoria misma es todo el proceso de negociación de los términos de referencia, el alcance de esa conferencia, el documento mismo de convocatoria es un documento que tiene una enorme importancia. Recuerdo muy bien cómo se dice en ese documento: la pobreza es causa y secuela del daño ambiental. Y a su vez también dice: los estilos de vida de los grupos más ricos del planeta están generando graves daños al medio ambiente. En fin, viene la convocatoria, y esa convocatoria es, digamos, la conferencia más compleja que ha existido en la historia de la cuestión ambiental, porque para la convocatoria se montaron tres, pues para culminar con la cumbre de Río en junio de 1992, se montaron desde 1989 tres aparatos de negociación diferentes. Uno para negociar la Convención de Biodiversidad, otro para negociar la Convención de Cambio Climático, y un tercer aparato dirigido a negociar una convención de bosques y también hacer una declaración sobre medio ambiente y desarrollo y una agenda programática para esa, en la cual se reflejaran esos principios. Así pues que el producto de la conferencia de Río fue de una riqueza enorme: la Convención de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad. Infortunadamente no se logró un acuerdo sobre la Convención de Bosques. En cuarto lugar, la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Y en quinto lugar, la Agenda 21. La Agenda 21 es un programa, el primer programa que se hizo sobre desarrollo sostenible a nivel global. Es una agenda que consta de 345 páginas, 45 capítulos, en los cuales están todos los temas imaginables de medio ambiente y desarrollo. Es decir, digamos, sería el acuerdo más ambicioso que se ha hecho en términos de desarrollo sostenible en la historia, mucho mayor que diría que los ODS, porque en esa agenda se especificaba, entre otras, el conjunto de acciones prioritarias, se hacía un diagnóstico de las acciones prioritarias y además cuáles serían los recursos que habría que invertir para implementar esas acciones. Y justamente en el tema de los recursos fue donde comenzaron los problemas de la implementación de todos los acuerdos de Río, porque Maurice Strong hizo un extraordinario esfuerzo justamente para buscar que los países desarrollados, a partir del principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, crearan un fondo multimillonario para poder llevar a cabo las agendas que se acordaron en Río de Janeiro, incluyendo la Convención de Cambio Climático y la Convención de Biodiversidad. Y no fue posible. Los países se comprometieron sin carácter vinculante a que aumentarían su cooperación técnica hasta el 1%. En ese momento el promedio estaba como el 0,5% de los países desarrollados, y la verdad es que 10 años después de la conferencia de Río, la cooperación internacional había disminuido, como una expresión del hecho de que esa cooperación internacional en parte existía para el tema de la Guerra Fría. Pero sin duda el avance que hubo conceptual en la conferencia de Río fue extraordinario. Y hay que recordar que a raíz de la conferencia de Río se publicaron cientos de libros y documentos que avanzaron tremendamente el pensamiento ambiental, el pensamiento sobre el medio ambiente y desarrollo. Yo creo que no hay una época más prolífica en producción intelectual que ese periodo entre 1988 y 1992. Y claramente hay bibliotecas enteras realmente de lo que fue la conferencia de Río. No me puedo referir a los aportes a los aportes intelectuales que se produjeron al lado de la conferencia de Río, pero hay que recordar también que quienes estuvimos en la conferencia de Río recordamos esa conferencia con un gran afecto, porque de alguna manera también fue como una fiesta de la vida, una fiesta por la vida, por la conservación de la vida. Y allí se hicieron presentes 10.000 personas de ONGs
ciudadanos comunes y corrientes, etcétera, que participaron en una enorme conferencia que tuvo lugar en el lugar cerca de la playa de Flamingo. Hubo todo tipo de conferencias, seminarios, e incluso se construyó una agenda de la sociedad civil para el siglo XXI. Bueno, hoy en día estamos en una crisis ambiental muy profunda. Ese es lo que sabemos hoy, es que estamos en una crisis ambiental muy profunda. No solamente digamos, a nivel global, como lo expresa muy bien el hecho de la crisis climática, y el poco tiempo que tenemos hoy en día para poner el mundo en el camino a no transgredir el aumento de la temperatura de los promedios de la superficie de la Tierra más allá de 1.5 grados centígrados, como de acuerdo al IPBES, el ente internacional que relaciona la biodiversidad con el conocimiento de la biodiversidad con la política y las políticas, ha señalado el enorme declive de la biosfera en los últimos años, que ha llevado a que haya alrededor de 1 millón de especies en extinción. Entonces, si uno mira la Convención de Biodiversidad y la Convención de Cambio Climático, pues quiere decir, y hay que decirlo muy claramente, que estamos ante un gran fracaso, ¿no? Después de todos esos enormes esfuerzos que se hicieron en las conferencias por las cuales nos hemos referido hoy. Y es un fracaso porque la emisión de gases de efecto invernadero ha aumentado desde que se firmó la convención a hoy en un 60%. Y ya dijimos cuáles son los problemas de la biodiversidad. Además, hay que recordarlo, otros 3 límites del planeta han sido transgredidos: el ciclo del nitrógeno y el fósforo, el límite del uso de la tierra, de los suelos. Hay una gran crisis en términos del deterioro de los suelos que podría tener unas graves consecuencias para el sistema alimentario mundial. Y finalmente se ha identificado recientemente que se ha transgredido el límite relacionado con los químicos. Entonces, de los 5 límites impuestos por la naturaleza, o los 5 límites impuestos por la biosfera al desarrollo social y económico, 5 han sido transgredidos. Hay uno que está en proceso de transgresión, que es la acidificación de los mares, que tendría la mayor gravedad si se pasa el umbral correspondiente, y también hay que recordar que hay problemas de escasez de agua en todo el mundo. Entonces, en diferentes regiones del mundo. Obviamente, todo eso tiene que ver con Colombia. Y hay que decir que la respuesta de Colombia a la conferencia de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo fue claramente la creación del Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental hace 30 años. Y hoy en día, pues uno tiene que decir, yo tuve que ver con la creación de ese ministerio, pero uno tiene que decir que así como en los tratados internacionales nos hemos quedado cortos en su cumplimiento, también en lo que fueron nuestros sueños en relación con el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, así como con los sueños que tuvieron quienes redactaron bajo el liderazgo de Julio el Código de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, pues esos sueños, el cumplimiento de esos sueños está muy lejano. Y eso se expresa en la gran deterioro ambiental que hay en Colombia y en todas partes del mundo. En Colombia estamos viviendo una tragedia ambiental con todo el tema de los incendios y de la deforestación en la región amazónica, que sin duda es el mayor problema ambiental del país, pero que indica muy bien nuestra incapacidad de poner en marcha unas normas, unos conceptos, etcétera, etcétera, que desde hace años están en el código y en toda la reforma que se hizo de la institucionalidad ambiental en 1992. Entonces, claro, hay que preguntarse qué es lo que ha pasado en el mundo, y hay que recordar lo siguiente: después de la conferencia de Estocolmo, hacia finales de los 90, se firmaron unos 1000 tratados ambientales en el mundo. Tratados y acuerdos no vinculantes, más de 1000, de carácter global, de carácter regional, de carácter nacional.
De ellos hay unos 40 tratados internacionales de la mayor importancia, tratados globales. Y naturalmente, pues estamos lejos de cumplir con la meta de todos esos tratados, sin con ello decir que no se hayan hecho unos grandes logros. Evidentemente, si uno mira el caso colombiano, hay que mencionar ese gran logro que ha sido las áreas protegidas. Hay que mencionar ese gran logro que ha sido los resguardos indígenas y las propiedades colectivas de las comunidades negras como estrategias para protección de la diversidad biológica y la diversidad cultural. Hay que recordar que Colombia ha habido un avance extraordinario en la provisión de agua potable y saneamiento básico, y que ha habido en algunas ciudades algunos avances en la descontaminación del aire. Pero de todas maneras, el balance, todos esos avances están en medio de un balance negativo. Tal vez en el conversatorio podríamos, con Elsa Matilda y con Julio, explorar cuáles son las causas de ese hecho de que no hemos logrado implementar todas las leyes y todas las normas que se han previsto, instituciones, etcétera, y cómo estamos viendo el futuro en relación con los objetivos del desarrollo sostenible, que es que es uno de los principales metas que se ha fijado, como se lo dijo en la introducción a esta sesión, en relación con Estocolmo +50. ¿En qué forma podemos avanzar en los objetivos del desarrollo sostenible? Y obviamente en el objetivo de la Convención del Cambio, en los objetivos de la Convención de Cambio Climático y Biodiversidad, que son ejes centrales de todos los acuerdos, que son ejes centrales para resolver problemas, dos de los mayores problemas del planeta y de estos países. Y solo entendiendo un poco las razones, seguramente podemos esbozar qué hacer para avanzar en este campo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Manuel. Excelente presentación. Manuel, es increíble que desde 1949 estemos en estas discusiones de desarrollo, conservación, medio ambiente, y no avanzamos. Parece que estuviéramos en el mismo momento. Además, ese cierre tuyo de diagnóstico de lo que está pasando en Colombia y qué es lo que pasa realmente con tantos tratados y tantas cosas que hemos firmado, reuniones multilaterales, que de pronto yo creo que es importante comenzar el conversatorio ahí. Tenemos 15 minutos para el conversatorio, al cual invito a Manuel, invito a Julio, invito a Jimena, sin antes decir que ha sido un excelentísimas presentaciones de todos, que nos han dado muchísimas luces de lo que está pasando en Colombia, de lo que podemos hacer y cuál puede ser ese futuro, que es de lo que se trata Estocolmo +50, de cuáles son esas acciones del futuro. Y comienzo por esa última parte de Manuel. A pesar de 3 décadas de esfuerzos políticos y una gran cantidad de investigaciones, de libros, como bien nos has dicho, los impactos catastróficos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, las emisiones globales de dióxido de carbono han seguido aumentando y son un 50% más de lo que eran en 1990. La pérdida de biodiversidad, así como lo dice el último informe del IPCC, más de 1 millón de especies están en peligro. A pesar de todas las convenciones, a pesar de los innumerables tratados, como les decía, más de 1000, creo que dijiste, el establecimiento de mecanismos internacionales de financiamiento como el GEF, como el Fondo Verde del Clima, las reuniones internacionales, las reuniones bilaterales, sin embargo no se ha podido quebrar esta curva del carbono y no se ha podido parar la extinción de especies. ¿Cuáles son las explicaciones posibles para que esto no se dé teniendo un marco político, legal, nacional e internacional tan fuerte? ¿Y cómo hacemos para exigirle a los gobiernos nacionales y resultados, y regionales, resultados basados en estos compromisos, que son compromisos porque firmamos todo eso? Entonces quiero comenzar ese diálogo con ustedes 3 sobre eso, qué hacer. Y creo que hay 2 puntos fundamentales que ojalá tuviéramos tiempo de tratar, que los habló Manuel, y a veces se separan totalmente, que es pobreza y medio ambiente, derechos humanos y medio ambiente,
más en este momento donde el asesinato de los líderes y lideresas ambientales en el país es de los puntos más horrorosos y más tristes y más desastrosos que estamos viviendo. Pero empecemos primero como, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en el futuro con toda esta cantidad de tratados, convenios, convenciones internacionales? No sé quién quiere comenzar. De pronto, Julio, ¿quieres comenzar? Bueno, bien. Pues yo estaba pensando que hay muchas de esas cosas que, como dice Manuel, pues ya han analizado en multitud de libros. Se han analizado por qué no hemos podido tener mayor éxito. Y yo voy a referirme a uno de esos libros, que es uno que escribí yo, que se llama Colombia Compleja. Porque yo pienso que buena parte de los fracasos se deben a que no comprendemos el país en que vivimos. Que, tratamos de que en Colombia funcionen las cosas que se han diseñado para otros países, que funcione el modelo neoliberal, que funcione el modelo marxista-leninista, que son modelos que simplifican la realidad. Son modelos para los cuales la naturaleza tiene muy poca importancia y que fueron diseñados en otras épocas, para otros países. Y que ya los hemos tratado de emplear desde los últimos 70 años, hemos tratado de que esos modelos funcionen en Colombia. Y lo que sucede, que explico en mi libro, es que Colombia ya está prácticamente demostrado que es uno de los 3 países que en lo físico y lo biológico son de los más complejos del planeta. Eso significa que hay todos los elementos que conforman nuestro territorio no son solamente diversos, sino están todos muy interrelacionados entre sí. Hay muchísimas variables que tenemos que considerar cuando se trata de aplicar un modelo de libre comercio, por ejemplo, o cuando se trata de hacer la revolución. Esas variables interfieren y llevan al fracaso a los modelos simples. Yo he propuesto entonces que tratemos de construir soluciones complejas. En Colombia se han hecho soluciones complejas. Las universidades públicas son soluciones muy complejas sin las cuales posiblemente el país ya se hubiera desintegrado. La política cafetera que se realizó antes de 1975, 76, era muy compleja y llevaba al país a una situación mucho mejor que la que tenemos hoy día, inclusive entre la política cafetera de hoy. Entonces, las políticas complejas, las soluciones complejas se realizan teniendo en cuenta la complejidad de la realidad. O sea, teniendo en cuenta algo que ya se está pensando un poco en el país, por lo menos las diferencias entre nuestras regiones. Y el hecho entonces de que de pronto el centralismo que hemos tenido desde 1886 no es la mejor solución. Que puede que hayamos logrado algo dentro de ese centralismo, pero que de pronto ese centralismo, sobre todo el papel que tiene Bogotá en ese centralismo, hay que tratarlo con mucho cuidado. De pronto tener otras capitales. Soluciones complejas podría ser eso, tener más ciudades en las regiones que pueden competir más fácilmente, como es la región Caribe. Tener más actividades económicas en la región Caribe y que en la región Caribe haya una capital que sea la capital del comercio exterior.
ese tipo de cosas que se salen de lo común y corriente y significan un cambio importante. El problema que tienen está dentro del modelo de política monetaria. Dentro del modelo actual de política monetaria es casi imposible hacer esfuerzos grandes, porque el modelo actual de política monetaria tiene que ver es con la regularización del mercado interno. Y entonces tener recursos suficientes para hacer cosas extraordinarias, como por ejemplo convertir la sabana de Bogotá en el gran productor de alimentos sanos y verdes para el resto del mundo, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque significaría unas inversiones gigantescas del Estado. Entonces, todo esto tiene que ver, afortunadamente, con los diálogos que se han planteado en esta reunión, porque uno de los diálogos es con el sistema financiero. Yo pienso que es urgente que dentro del sistema financiero ese diálogo llegue a los más altos niveles y que se discuta hasta qué punto esa austeridad fiscal que hemos tenido durante los últimos años está causando enormes daños. ¿Hasta qué punto esa austeridad fiscal puede ampliarse un poco? ¿Hasta qué punto las Naciones Unidas podrían analizar eso? ¿Hasta qué punto las Naciones Unidas podrían, por ejemplo, analizar todos los sistemas que existen para medir el Producto Nacional Bruto, que dependen mucho de las Naciones Unidas? ¿Hasta qué punto se podría analizar el papel del Fondo Monetario Internacional y el papel del Banco Mundial? Porque muchas de estas cosas no solamente causan problemas ambientales. Hoy día es muy intensa la discusión sobre por qué América Latina no puede salir de esta pobreza, no puede salir de la violencia. Y hay muchas propuestas sobre eso, pero son sobre todo propuestas también simplificantes de la extrema izquierda. Son propuestas que han fracasado en muchas partes. Y lo que falta, pienso yo, son propuestas múltiples, propuestas que tengan en cuenta las circunstancias geográficas e históricas de cada país, que a lo largo de todos estos años han variado. El deterioro en que están nuestros suelos, por ejemplo, pero se sigue hablando de que hay 40 millones de hectáreas dispuestas para hacer agricultura, lo cual es mentira. Eso es mentira. Pero se sigue repitiendo. Entonces, yo pienso que Naciones Unidas sí nos pueden ayudar mucho en eso. Y también pienso yo en un tema que es tabú, que es el tema del narcotráfico. Uno comprende claramente que mientras exista un partido republicano en Estados Unidos tan fuerte, es imposible legalizar la droga. Pero uno piensa también que Naciones Unidas, que han intervenido mucho en esas normas actuales, tiene todo el derecho de reflexionar sobre eso y puede reflexionarlo a partir de la ciencia. Porque dentro de la ciencia biológica, dentro de la bioeconomía que fue tan recomendada por la Misión de Sabios, hay muchas alternativas. Hay muchas posibilidades de profundizar en qué es lo que pasa en la relación entre las sustancias psicoactivas y los cerebros. Hay mucho que se podría hacer si se dedicaran los recursos suficientes a eso. Y no son recursos que tienen obligación de dedicar países como Estados Unidos, que sufren también muchísimo por el narcotráfico, pero que insisten en que la única forma
de acabar con el narcotráfico es la guerra que planteó el presidente Nixon hace tantos años. Entonces yo pienso que de la conferencia de Estocolmo más 50, de pronto eso es un tema. Eso es lo que quería yo aportar en ese momento. Muchas gracias, Julio. No sé si alguien quiere más comentar o paso a una pregunta que hay para Jimena, pero yo quería también hacer una reflexión, y es si es de pronto todo esto que nos está pasando es porque la magnitud de las disparidades entre las personas más responsables de causar este desastre ambiental y las más vulnerables a sus impactos es enorme, hasta el punto en que casi uno no lo puede ni entender, que el 1% más rico de la población mundial es responsable del doble de las emisiones de la mitad más pobre. La huella de carbono es más de 100 veces más grande que con las debido a su consumo, a la riqueza y a la influencia política. Y que estas grandes desigualdades se reflejan a nivel nacional y están vinculadas a las estructuras de las formas dominantes de la toma de decisiones y de la asignación económica. Las comunidades pobres y marginadas, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, carecen de las capacidades básicas necesarias para adaptarse a estos niveles de calentamiento y de pérdida de biodiversidad, de las cuales depende su bienestar. Entonces, ¿no será eso, que la forma como tomamos las decisiones, la forma de esta economía neoliberal que tanto lo ha nombrado Julio, la forma de política de hacer cambios radicales es lo que nos ha llevado a este desastre ambiental, que no importa ni las conferencias, ni los libros que se han escrito, ni las investigaciones, no será esa una causa, este desequilibrio y esta pobreza en que nos lleva esta toma de decisiones? Elsa, sobre este punto que mencionas, yo quisiera como hacer una reflexión frente a lo que pienso, y es que quizá estamos en esta situación porque de alguna manera no hemos logrado también juntar esos dos carriles, ¿verdad? Los carriles de las problemáticas que más sienten las personas hoy, hablando en el caso de los colombianos. Hace poco salía una encuesta sobre qué le preocupaba más a los colombianos. Hablan de la pobreza, hablan del empleo, hablan de la salud, y tal vez no hemos logrado mostrar la relación muy estrecha que existe entre esas problemáticas y una mayor degradación ambiental. Eso por un lado. En segundo lugar, opino que también quizá nos ha faltado dar mayor participación y que esperamos pues a través de este diálogo de alguna manera se logre hacer a voces distintas, ¿no? Como las voces de los jóvenes, como las voces de las comunidades locales y campesinas frente a lo que está ocurriendo y cómo esta crisis ambiental les afecta en su propia vida, y cómo entonces nos invitan a una reflexión nacional sobre qué cosas se deberían cambiar para revertir esa situación. Y finalmente creo que también quizá hemos enfocado mucho, cuando hablamos de toda esta problemática ambiental, efectivamente nos enfocamos mucho en los problemas, obviamente en estos aspectos muy negativos, en la deforestación, en cosas que al final ponen a las personas que toman decisiones en la gestión de los ecosistemas y la biodiversidad en una situación de mayor polarización, que si cuando hablamos, por ejemplo, lo hemos visto nosotros en nuestros proyectos en diferentes regiones del país, que si cuando hablamos, por ejemplo, de la biodiversidad, de la crisis del agua, de otros temas que les afectan en el día a día y que los ponen inmediatamente en una sintonía distinta para abordar estas problemáticas. Eso quería aportar. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Manuel, hay una pregunta que me parece muy interesante que la hace en el chat, y es: ¿cuál debería ser el modelo ideal de gobernanza y gobernabilidad de la gestión ambiental para un país megadiverso y pluricultural como Colombia? No, pues yo creo que el tema de la gobernanza ambiental, hablar de la gobernanza ambiental yo creo que no tiene mucho sentido,
porque hablar de la gobernanza ambiental puede llevar al tema de la gestión ambiental tradicional, que es lo que enseñan, entre otras cosas, las escuelas de ingeniería ambiental y escuelas de gerencia ambiental y tal, que es como el mensaje de decir, mire, si hacemos una buena gestión ambiental, la suma de buenas gestiones ambientales en la industria, de no sé qué, la no sé cuánto, nos resuelve el problema. No, no lo resuelve, porque hay un problema de fondo que tiene que ver, obviamente, con, digamos, por ejemplo, Colombia, como muchos han dicho, tiene más territorio que Estado. La ausencia del Estado en el territorio colombiano, por ejemplo, en la región amazónica, es tan impresionante que esa es una región que se la están disputando grupos criminales, y con eso tiene que ver buena parte de la deforestación. Entonces ahí la pregunta es, ¿hasta dónde seríamos capaces de tener más Estado en esa región? Y mientras tanto, ¿qué se podría hacer? Porque seguir hablando de planes de deforestación como los que habló este gobierno y el anterior, pues ya se sabe que es un fracaso. En el gobierno de Santos se aumentó la deforestación, no obstante que había ofrecido que se reduciría la deforestación a la mitad en el año 2020 y a cero en el 2030. Hizo una oferta parecida al presidente Duque y vamos a tener una deforestación similar o mayor que la durante el gobierno de Santos, que ascendió a 670.000 hectáreas en los 4 años. Entonces, eso, por ejemplo, yo creo que sí es muy significativo en términos de lo que yo sí considero que es el mayor problema ambiental que hay en Colombia, que es la deforestación. Ese problema no se va a resolver con las comunidades de la región amazónica. Ese problema tiene que resolverse en primer término con una fuerte presencia del Estado. Es un prerequisito que no solamente implica la presencia de la Fiscalía, la Contraloría, el Ejército, la Policía, etcétera, sino también entes que ofrezcan recursos públicos. Pero la pregunta ahí, bienes públicos como la educación, la salud, etcétera. Pero si uno mira hoy, en el caso de Colombia, esos recursos para hacer eso no existen. Para hacer una gran presencia del Estado en esas regiones, no hay esos recursos. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacer? Entre otras cosas, Jaime Castro en estos días escribió una carta, una columna muy interesante en El Tiempo, en la cual mencionaba una forma de combatir estos problemas en esos territorios sin Estado como una forma de transición. No me voy a referir a la propuesta, pero es muy interesante. Y finalmente yo quisiera decir lo siguiente. Aquí estamos hablando de un problema, digamos, los problemas que estamos hablando en Colombia son parecidísimos en Perú, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Brasil, casi que calcados de un país a otro, ¿no? Para hablar, digamos, de la América tropical. Entonces la pregunta ahí es más de fondo, ¿no? ¿Por qué estamos todos los países en la misma problemática? Y por eso a mí me parece que es muy interesante el enfoque de este esfuerzo que está haciendo con Estocolmo más 50, que es justamente mirar a América Latina. Obviamente, no solamente mirar los países, sino mirar a América Latina. Porque de esa mirada podemos seguramente encontrar claves para resolver algunos de los problemas comunes que, entre otras cosas, están muy signados por la economía tan profundamente extractivista que tiene toda la región y que tiene que ver con muchos de los problemas que estamos hablando. Y de todas formas, yo ratificaría, estoy muy de acuerdo con Julio, es que también tenemos que pensar desde América Latina y desde Colombia nuestros problemas. No podemos seguir adoptando, y eso lo ha hecho muchas veces Julio, esquemas de desarrollo que corresponden a otras latitudes. Esta región tiene condiciones muy especiales, entre otras cosas su enorme riqueza en biodiversidad y eso y su enorme complejidad, a la cual ha hablado Julio. Claro que Colombia es un país de altísima complejidad, pero si uno va a Ecuador, seguramente se encuentra con algo muy parecido, no tan complejo, seguramente porque es un país más pequeño, pero en general el hecho de la biodiversidad incorpora un tema de complejidad en toda la región. Y entonces, claro, tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos y eso nos lleva también a un punto complejo, no solamente para Colombia, sino para el mundo, y es que tenemos que pensar el mundo, la relación sociedad-naturaleza en una forma diferente. Y ese es un cambio cultural de mayores dimensiones.
que va no solamente para América, para este territorio, sino para todo el mundo. Porque el gran obstáculo, a mi juicio, de lograr lo que se ha soñado en la conferencia de Estocolmo, la conferencia de Río, etcétera, ha sido sin duda esa ética profundamente individualista que nos está llevando a violar todos los, que incluso las grandes empresas del mundo violan sus propios compromisos, ¿no? Y acabo que una reciente investigación mostró cómo las 5 más grandes petroleras del mundo tienen un discurso de ponerse en línea con la reducción a 0 de gases de efecto invernadero de aquí al 2050. Y hubo una reciente investigación de unas universidades japonesas que dicen eso es puro greenwashing, porque siguen en el negocio de los combustibles fósiles, no tienen prácticamente 0 investigación para ir, o sea, a un nuevo modelo de negocio de energía limpia. Entonces uno se pregunta, si esas son las grandes empresas del mundo, lo que ellas están expresando es ese profundo individualismo. Vale las utilidades para nosotros, para nuestros accionistas, pero el mundo y el tema del daño del cambio climático es una cuestión secundaria. Entonces ahí estamos en un tema que sí, hay que hacer un esfuerzo muy grande en pensar distinto, y creo que este proyecto del PNUD y del PNUMA es una gran oportunidad. Muchas gracias, Daniel. Me dicen que debo cerrar ya. Entonces, creo que se quedaron muchas preguntas, pero muchas preguntas también fueron contestadas por las excelentes intervenciones de Margarita, de Julio y de Manuel. Creo que fue un panel excelente. Muchísimas gracias a los panelistas. Muchísimas gracias por este espacio que nos dio el PNUD y el Foro Nacional Ambiental. Esperamos que todos participen en la consulta. En los chats ustedes pudieron ver la manera, como explicó Jimena, de cómo hacer parte del chat, y estaremos en contacto con todos. Muchas gracias al Tiempo por la plataforma y por su comunicación, y hasta que nos volvamos a ver, feliz día. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.